como el agua de vida. Y por ello, en segundo lugar, nosotros tenemos que tener una búsqueda de la verdad de Dios, de la Biblia. Déjenme decirle, mi querido hermano y amigo, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia, Dios no vació aquí parte de lo que Él quería decirnos. No, es la palabra de Dios. Por eso es la verdad de Dios. Y como está, debemos creerla sin objetarla. Muchas personas quizás me dirán, pero ¿cómo? ¿Por qué debo hacerlo así? No. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No historias de brujas o de enanos o de lo que usted quiera, no. Oír la palabra de Dios. Y por ello, mi hermano, me gusta mucho lo que hizo el pueblo de Israel. En primer lugar, nosotros debemos entender que la Biblia es la regla de fe y conducta de todo cristiano. Debemos estar seguros de eso. Es la regla de fe y conducta de todo cristiano. Si nosotros hacemos así, seremos más felices. Dios nos creó para alabanza y gloria de su nombre, pero solo lo vamos a saber leyendo, buscando, escudriñando la palabra de Dios. Poniendo atención, ¿qué hacía el pueblo? Dice en su versión, los oídos del pueblo estaban atentos cuando el sacerdote Esdras leía la ley. A nosotros se nos hizo necesario publicar esos cartelitos. Una prohibición del celular dentro del templo. Y por más que muchas veces entramos a la iglesia y podemos ver prohibido el uso del celular, hermano, pero es que yo soy una persona importante, usted sabe, ¿no? Yo trabajo no sé dónde y yo necesito el celular. Mire, hermano, si a usted lo tuvieran operando, usted no necesitaría el celular. De hecho, no entra a la sala de operaciones con un celular. Y cuando usted va a la clínica, en muchos consultorios, usted no puede usar el celular. Si usted se va a hacer un examen de corazón, no puedes tener el celular. Entonces el celular sí lo puedes dejar por un momento, sobre todo cuando se trata de tu vida. Sobre todo cuando se trata de tu vida. Es un gran avance tecnológico, gracias a Dios por eso. Pero no dejemos que los avances tecnológicos, hermano, vayan a dominar nuestra vida. ¿Cuántos padres sufren porque sus hijos son dominados por la computadora? ¿Dónde está su hijo? Ah, ya está metido en internet. Ese come, duerme y estudia y hace de todo con internet. ¿Cómo está su hijo? Creo que creciendo, porque tengo tiempo que no lo veo. Creo que la computadora lo ve mejor que yo. ¿Y está bien? Bueno, sí, por lo menos respira. Y yo le llevo la comida allá, a la mesa del computador. Y el agua también, le pongo una jarrita con hielito, para que no se sacrifique mucho yendo a la nevera, le interrumpe. Nuestros hijos son actualmente electrónicos. Todo es y depende de internet, de una computadora, de un celular y de un televisor. 3 cosas elementales para hacer feliz a un niño.
Cuando usted ve que un hijo pierde el celular, usted lo va a conseguir con una crisis muy grande. Hay que llevarlo a médicos. Todavía no sé si habrá médicos que atiendan los casos de la pérdida de un celular. Pero eso es una crisis. Ellos sienten un vacío. Y aparece una palabra para el adolescente muy famosa: estoy aburrido. Él no sabe dónde está. Sin su celular, él vive en el limbo. Eso es algo muy necesario. No podemos dejar que nos domine la electrónica. Nada de los inventos de los seres humanos podemos dejar que nos domine. Solo el Espíritu de Dios en nuestra vida debe dominar nuestras vidas. Debe haber, mis hermanos, como dijo el sacerdote Esdras, como lo hizo, como lo practicó en el versículo 8. Dice, y ponían el sentido de tal manera que todos entendiesen la palabra. Actualmente nosotros necesitamos la predicación de la verdad de Dios, el entendimiento de la verdad de Dios y la práctica de la verdad de Dios. Eso es una sana hermenéutica. Hermano, acostúmbrese a no dar respuestas espirituales si no tiene una Biblia al lado. Porque caemos en el problema que muchas veces inventamos y las personas terminan creyendo nuestros inventos. Yo puedo ir preguntando de uno en uno. ¿Cómo dice el versículo en Proverbios, capítulo 1? La sabiduría es el temor a Jehová o el temor de Jehová. Y les aseguro que más de la mitad no va a estar de acuerdo con lo otro. Y les aseguro que hoy se van a ir a buscar el versículo y pensar, Dios mío, ¿la sabiduría es el temor a Jehová o el temor de Jehová? A o D, A o D. ¿Qué diferencia hace eso? A o D. Eso es importante. Es importantísimo. Porque equivaldría que yo le preguntara a usted, ¿usted está sobre la banca o usted está sentado en la banca? ¿Usted se para de pie o usted se para sobre sus pies? ¿Ah? No, usted no se para sobre sus pies porque usted no encarama el uno y el otro así, porque usted no es. Usted se para de pie. Usted no es garza. ¿Se fijan por qué debemos prestar atención a lo que dice la verdad de Dios? Les puedo dejar como tarea que lo busquen. Si la sabiduría es el temor de Jehová o es el temor a Jehová. Claro, no lo buscaron bastante. ¿Se fija cómo estuvieron obligados? Y es importante que usted sepa eso. No, yo temo a Jehová. No, es el temor de Jehová en usted. Es la persona de Él en usted. No es hacia Él, es Él en mí. Eso hace mucha diferencia. Eso hace mucha diferencia. Y por ello Esdras tuvo una lectura de la ley de Dios. Hubo un respeto a la verdad de Dios. Hubo una explicación
¿Y por qué la necesidad de la explicación? El pueblo de Israel había vivido muchos años en Babilonia, había aprendido arameo. Por lo tanto, cuando escuchaban la ley de Dios, estaba escrita en hebreo, pero ellos tenían oídos babilonios, no podían entender. Y por eso los sacerdotes que se pararon al lado de Nehemías y se mezclaron con el pueblo, explicaban la ley de Dios y ponían el sentido de tal manera que se entendiese. ¿Y qué provocó en ellos el entender la ley de Dios? Lo que debe provocar en cada uno de nosotros, hermanos, la aplicación de la verdad de Dios. Debemos vivir la verdad de Dios. La Biblia es la balanza, es el espejo. Quizás muchos aquí no recuerdan un coro que decía: la Biblia es cual martillo que parte la roca en dos. Es lámpara que alumbra como faro en la tempestad. Espada de dos filos, espejo, la Biblia es. Mis acciones las voy a ver reflejadas aquí y voy a saber si en verdad estoy viviendo lo que Dios quiere para mi vida. Hermanos, tengo un buen negocio que hacer. ¿Y qué dice la Biblia acerca de los negocios? No salgas fiador, no te acostumbres a estar debiendo, porque vas siempre a vivir en la calle. Porque cuando creas, tengo una gran ganancia, no, eso lo debes allá afuera. Porque cuando llega el de la luz, ¿tiene para pagar? No, ahorita no, deje que vaya a buscar prestado. No, nosotros lo que tenemos es la orden de corte. El carro que tanto soñé, vamos para que pague las letras. No, nosotros no podemos aguantarnos. Tráigalo porque le vamos a rematar. Y así comenzamos a ver cómo se van nuestras cosas que nos tenían tan ilusionados, tan emocionados, pero no nos dimos cuenta que vivíamos en la calle. No nos dimos cuenta que vivíamos en la calle. Por ello, la Biblia es nuestro espejo. Hermano, pero ¿por qué cuando estás conversando, cuando estás bajo presión, cuando estás bajo tal cosa, te alteras tanto? ¿Qué me dice la Biblia? Es que yo no tengo dominio propio, no practico la templanza. El espejo me dice, aunque debería reflejar lo mejor de mí, hay una distorsión de la imagen, porque no estoy reflejando a Dios. Y al mirarme en el espejo hay una distorsión de la imagen. Por ello, yo debo recordar que la esencia de nuestra experiencia espiritual es: Dios nos creó para ser glorificado, para que a través de lo que yo viva Él sea glorificado y yo poder gozar de sus bendiciones. Cuando el pueblo escuchó la ley de Dios, comenzó a llorar. Usted puede leer desde el versículo 9.